Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 15 de mi curso de uñas acrílicas. En esta clase vamos a realizar la técnica de escultura tradicional y vamos a aprender a hacer dos puntas nuevas. Ya en la clase anterior les mostré la punta recta y la punta oval, que si no la han visto todavía, por aquí les voy a dejar el enlace para que puedan ir a verla en cuanto terminen de ver este video. Recuerden que para iniciar debemos tener nuestras uñas ya preparadas. Si no sabes cómo realizarlo, en la pestaña superior de la derecha te dejo el enlace para que lo veas, está todo explicado en la clase número 4. Vamos a trabajar con este acrílico, es un cover, puedes utilizar el cover que tú prefieras. Yo voy a trabajar con ese de la marca Organic, pero puede ser el que tengas o el que sea de tu preferencia. Aquí ya tengo mi forma para escultura con la que voy a estar trabajando y vamos a comenzar realizando nuestra punta estileto. Bien, entonces vamos a preparar la forma de esta manera. Vamos a colocar la luneta en la parte posterior de nuestra forma para escultura y vamos a pegar las pestañas inferiores como lo están viendo. Vamos a pegar completamente la parte inferior de nuestra forma para escultura para formar un cono como estamos viendo aquí. Esta forma para escultura que yo estoy utilizando es una forma extra larga, pero de la misma forma lo vamos a hacer con cualquier tipo de forma que utilicemos. Bien, vamos a cortar la pestaña superior como vieron, y ahora lo que voy a hacer es medir el ancho de mi uña. Entonces posiciono mi forma de esta manera para darme cuenta hasta dónde llega mi uña natural, y justamente en los dos laterales vamos a marcar unos cortes en nuestra forma para escultura. Nos vamos a ayudar con la cuadrícula para ubicar exactamente la posición en donde quedaría la longitud del ancho de mi uña, y de ahí vamos a hacer nuestros cortes en diagonal hacia afuera, un poquito nada más. Estos cortes nos van a ayudar a conseguir una curvatura C perfecta desde la base de mi borde libre y que las uñas no me vayan a quedar panzoncitas en esa zona. Bien, para que nos quede bien estilizado, sobre todo en este estilo de punta que tiene que guardar una estructura parejita y esbelta. Este tipo de uñas son así, bien como que con esa forma esbelta. Bien, ahora vamos a colocar ahora sí nuestra forma para escultura. Como pueden ver, queda perfecto al ancho de mi uña, y una vez que ya la tenemos posicionada lo vamos a colocar de forma recta, bien alineada con nuestra uña. Aquí no vamos a inclinar la forma, tiene que ser alineada perfectamente con la uña natural. Después la vamos a sujetar en la parte de abajo de nuestro dedo. Ahora vamos a ubicar el largo de la uña que vamos a construir y vamos a cerrar la parte de la punta hasta el largo que voy a construir. Por ejemplo, yo voy a construir el largo número 4 y voy a cerrar mi forma muy bien hasta el número 4. Nos tiene que quedar así bien cerradita con un cono bien definido, así como lo están viendo. En este caso, como mi forma es extra larga, yo lo que voy a hacer es cortar la parte que me sobra. Todo este sobrante lo voy a cortar para que no me esté estorbando. También voy a cortar la pestaña de abajo y voy a cortar también esas dos pestañitas de los cortes laterales que hice para que no me estorben al momento de colocar el acrílico. En realidad esto se los recomiendo que lo hagan para que apliquen su acrílico con más facilidad, con más comodidad. Así es como les va a quedar ya puesta, colocada su forma para escultura. Vean que el conito tiene que estar bien definido y angostito, así bien estilizado para que quede su estileto muy definida. Ahora sí vamos a comenzar a aplicar nuestro acrílico. Comienzo siempre con la parte central, lo que es la zona de tensión. Aplico la primera perla un poco grande para ir abarcando muy bien esta zona. Este estilo de punta se construye en una estructura clásica. Eso significa que vamos a levantar un poco de peralte. Ya lo van a ver al final. Les voy a enseñar en tomas finales cómo queda ya terminada la uña para que puedan apreciar muy bien los detalles en su estructura. En los laterales vamos a ir marcando, los laterales son bien rectos en una línea recta que va desde la base de lo que es mi ancla de tensión en cada lateral hasta la punta. Se marcan dos líneas rectas en diagonal que se unen en la punta.
Una recomendación, chicas, la punta estileto sí necesita ser un poquito larga. No es una punta o un estilo de estructura que no se adapta a uñas muy cortas, porque entonces se ve rara, como que se deforma. Entonces sí, se las recomiendo para personas que les gusta llevar las uñas un poquito más largas. Además son muy cómodas de llevar, y la verdad es que al tener una punta tan fina se gasta menos producto. Como ya lo dije, eso se las hace también más cómodas. Es como llevas las uñas largas, pueden ser muy largas y no se sienten tan largas como en realidad están. Son demasiado cómodas. Todo este estilo de puntas, como la punta almendra, la punta estileto, la punta oval, son puntas muy cómodas de utilizar. Entonces se las recomiendo mucho si a ti lo que te gusta y lo que prefieres es sentirte cómoda con tus uñas. Entonces aquí vamos a ir marcando bien los laterales con el pincel. Nos vamos ayudando a delinear perfectamente y perfilar ese lateral, que nos quede bien recto, como puedes ver de esta manera. Y fíjate cómo termino la punta súper angostita, ya casi es lo mínimo de producto, ¿sí? Entonces de esta manera ya lo voy terminando. Voy a colocar una última perla nada más en la zona central para estabilizar o emparejar bien lo que es la superficie de mi uña, nada más que es donde me está faltando, que ahí había un pequeño hueco. Y con eso ya estoy terminando mi estructura. Es una punta muy sencilla de realizar. Realmente no requiere de mucha maniobra en lo que es la colocación de la forma para escultura. Te recomiendo que tus formas para escultura tengan un buen adhesivo, una buena calidad de adhesivo, para que no estés batallando, ya se los mencioné. Y también que sean formas anchas o que tengan pestañas o aletas que puedas pegar y que se queden mejor sujetas a tu dedo para que no te hagan batallar. Entonces de esa manera vas a trabajar con mucha más comodidad. Es bien importante la calidad de las formas para escultura cuando estamos trabajando esta técnica. Muchas veces se van por las formas más baratas y nos hacen batallar mucho o nos dificultan demasiado el trabajo. Entonces cuando el acrílico haya secado lo suficiente para que siga estando manejable pero no se marque, voy a presionar con mis pinzas para marcar mejor la curvatura C, que me quede bien marcadita esa curva, y además va a agregar resistencia a la uña. Entonces ya cuando seca por completo el acrílico, retiro la pinza, retiro la forma para escultura y comenzamos a limar. Voy a limar con una lima de grano 100 primero, y siempre comenzamos por los laterales. Siempre lo primero que voy a limar son laterales en cualquier estilo de punta y cualquier técnica de aplicación. Siempre es la primera parte del limado. Limo los dos laterales. En este caso, fíjense cómo los estoy alineando bien rectos, laterales rectos, desde lo que es la base de mis anclas de tensión hasta la punta. Voy a marcarlo muy bien, esas dos líneas rectas en diagonal que se unen en la punta, en ese vértice. En este caso la punta estileto pues no tiene demasiada punta, es solamente un pequeño piquito que vamos a pulir y a redondear un poquito para que sea realmente la punta estileto. Si dejas una punta así bien afilada, bien marcada, eso ya no es una punta estileto, eso ya es una punta lanza. Así que esa sería la única diferencia entre la punta estileto y la punta lanza, que es que la punta lanza sí tiene una punta súper afilada, que casi es un tenedor o un arma ya prácticamente. Entonces la punta estileto no, lo vamos a redondear ligeramente, que quede una puntita así redondeadita como lo están viendo. Después cambié de lima para limar la zona de cutícula, y cuando hayamos terminado de limar ya toda nuestra uña, toda la superficie, vamos a pulir toda la uña. Recuerden que el pulido es en movimientos circulares en toda la uña, y no olviden todos los filos. Después vamos a quitar el polvo que se haya generado con el limado, ayudándonos con una gasita empapada de alcohol. Y lo que hice enseguida es esmaltar mi uña para que ustedes puedan apreciar mucho mejor, con un color más intenso,
todos los detalles en lo que es la estructura de este estilo de punta. Mis amores, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, que por ahí también les estoy compartiendo otra clase de contenido, videos con diseños y otros estilos de trabajo que seguramente les puede interesar muchísimo. Todos los enlaces a mis redes sociales están en la caja de información y también aquí les están apareciendo en la pantalla. Recuerda que para esmaltar y dar color a tus uñas puedes utilizar esmalte en gel, como yo lo estoy realizando, o puedes utilizar esmalte convencional. Bien, mis amores, así es como queda ya terminada nuestra uña. Aquí la ven desde lateral, así es como se ve nuestra punta estileto, preciosa. Fíjense este detalle en la superficie, como pueden ver tiene una estructura clásica que alcanza su punto máximo de altura en el peralte y después vuelve a caer hacia la punta. Así es como queda la estructura. Aquí la pueden ver desde la vista frontal. También se aprecia muy bien su punta y la curvatura C bien pronunciada. Ahora vamos a realizar una punta coffin, que es una de las puntas más clásicas y más utilizadas en salón, que no podía faltar en este curso de estructura tradicional. Bien, mis amores, voy a utilizar estas formas para escultura que son de la marca MC. Estas las compré en México la última vez que fui, que necesitaba hacerle las uñas a mi hermana y pues adquirí estas formas así como que de emergencia y vamos a utilizarlas de esta forma. Igual colocamos la luneta en la parte trasera de la forma, pegamos las pestañas inferiores. Siempre vamos a hacer la misma preparación casi para cualquier estilo de punta, solo va a variar algunos detalles entre si cerramos más la forma o no. En este caso no la vamos a cerrar mucho porque la punta coffin tiene una curvatura C muy clásica. Es una curvatura C muy parecida a la curvatura que tienen los tips tradicionales que utilizamos. Es algo muy clásico, no muy marcado. Es una curvatura muy natural. Entonces aquí voy a medir el ancho de mi uña, igual como en la punta anterior, para realizar los mismos cortes que realizamos en los laterales. Estos cortes son importantes para que la forma para escultura se encaje bien al tamaño de nuestra uña y podamos pues perfilar muy bien los laterales y dar un correcto reforzamiento también en anclas de tensión. Entonces vamos a colocar nuestra forma para escultura y en este caso vamos a inclinarla ligeramente hacia abajo, un poquitito hacia abajo, porque de esa manera vamos a evitar que nuestra punta quede al final con una apariencia como que estuviera mirando hacia arriba. Inclinando la forma hacia abajo vamos a evitar eso, ya que los resaques que lleva en lateral, que aquí se los estoy marcando, desde lo que es mi ancla de tensión voy a marcar un diagonal, un resaque de los dos lados, y la terminación de la punta es recta para formar así como un trapecio, una forma de un trapecio en nuestra punta. Entonces esos resaques que marcamos en los laterales, podrían generar que la uña parezca como que está mirando para arriba, que nos quede como viendo para arriba si no bajamos un poquito nuestra forma para escultura. Además que de esa manera también vamos a lograr un mejor reforzamiento en zona de tensión. Entonces ese se los paso como un tip. También pueden colocarlo de forma recta, si bien alineado con la uña natural, pero sí les aconsejo que lo inclinen ligeramente. No vayan a inclinar mucho tampoco, porque si no entonces les va a quedar la punta como mirando para abajo. Entonces es solamente sutilmente. Entonces hago lo mismo. Aquí estoy cortando las pestañas que me estaban estorbando al momento de aplicar el acrílico. Siempre en mi dedo meñique batallo, mis amores, así de forma normal. Siempre cuando me aplico las uñas, el meñique es donde más trabajo me da. Y para grabar pues todavía peor, porque tengo que estarme cuidando de la cámara y adoptar posiciones que muchas veces son bastante incómodas para alcanzar una buena toma con la cámara. Sí, pero aquí traté de que se viera lo mejor posible. Entonces vamos a ir aplicando el acrílico de esta forma y ir marcando esas diagonales en los laterales, ir formando nuestro trapecio. ¿Cuál es la dimensión correcta? Recuerda que en este estilo de punta, la punta coffin, lo que es nuestra punta
se va a achicar en referencia con lo que es el ancho de toda nuestra uña hasta 1/3 como máximo. Es decir, nuestra punta o el ancho de nuestra punta al final no puede medir menos de 1/3 del ancho total de nuestra uña. Espero que lo haya explicado correctamente y me haya dejado entender. Sí, eso significa que entre más cortita hagamos nuestra punta coffin, pues la punta va a quedar un poquito más ancha. Pero siempre se va a notar ese detalle de mis laterales en diagonal, siempre buscando esa forma de trapecio. Bien, entonces ya que lo haya terminado, aquí ya estoy terminando de ajustar lo que es la superficie. Recuerda que esta punta también es una estructura clásica, así que desde superficie vamos a notar que se eleva hasta alcanzar su peralte, esa curvatura, y después vuelve a bajar hacia la punta. Lo vamos a observar con más detalle más adelante en las tomas finales para que puedan apreciar muy bien ese detalle de estructura. Recuerden, mis amores, que en la clase número 3 les explico detalle a detalle todos esos pormenores sobre la estructura que son súper importantes entender para realizar sobre todo esta técnica y comprenderlo muy bien. Así que si no lo han visto, vayan a verla. De hecho, vayan a ver el curso desde el inicio porque es importante realizarlo paso a paso. Todo este procedimiento, aprender a hacer uñas, es un proceso que tiene que seguirse correctamente para que poco a poco tú vayas teniendo toda la destreza y la experiencia e ir asimilando cada una de las técnicas. El curso está diseñado de una manera didáctica y pensado para que al seguirlo de la forma correcta tú puedas obtener el mejor resultado. Así que les dejo el enlace a todas las clases que están disponibles solamente dando clic aquí en la pestaña superior de la derecha donde dice curso completo aquí. Bien, aquí ya estoy terminando de limar los laterales. Como pueden ver, los laterales tienen que quedar bien rectos, bien alineados. Lo estoy haciendo igual con una lima de grano 100. Y la punta también lo vamos a limar recta. Tiene que ser una terminación cuadrada. Sí, muy similar a la punta cuadrada. Solamente la diferencia aquí es que los laterales están inclinados. Bien, ahora cambio de lima a una lima de grano 150 para limar la zona de cutícula. Es una lima más suave ya que voy a hacer pues contacto con la piel. Aún así me lastimé un poco mi cutícula, mis amores. Traigo la piel sumamente sensible porque pues me estoy lavando más constantemente las manos y mi piel ya comienza a resentir un poquito, a resecarse. Entonces creo que en los próximos videos voy a evitar utilizar ya mis manos para grabar y empezarán a ver un poquito más los deditos de práctica. Entonces, ya que hemos terminado de limar toda la que es la superficie de nuestra uña también, vamos a pulir perfectamente y después vamos a limpiar los residuos de polvo ayudándonos con una gasita empapada de alcohol. Entonces, ahora sí, nuestra uña ya está lista. Voy a comenzar a esmaltar para que puedan observarla mucho mejor de esta manera, todos los detalles de esta punta. Y no olviden también, mis amores, que cuando esculpimos una uña para esmaltarla, también tiene que ser ligeramente más delgada que de lo normal, porque el esmalte va a agregar un poco de grosor y si no correríamos el riesgo de que nos queden muy toscas. Así es como queda nuestra punta coffin. Aquí pueden verla desde superficie, desde el lateral. Pueden observar los laterales bien rectos y el lateral en superficie, esa inclinación, esa curvatura, y desde la vista frontal una curvatura C clásica. Y ahora sí, mis amores, están listos para pasar a la siguiente clase. Solo tienen que dar clic en el cuadrito que aparece en sus pantallas, o mejor aún, suscríbete para que no te pierdas ninguna de las clases siguientes, solo dando clic en el botón con mi logo. Les envío un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.